hoy se convierte en un día diferente? ¿Y si hoy te permites mostrar tu mejor versión? ¿Y si hoy te dieras cuenta de que todo puede cambiar? Hoy sí será un día diferente. Hoy sí mostrarás tu mejor versión. Y hoy sí te darás cuenta de que todo puede cambiar, porque ya has pasado a la acción. Y esta mañana será vuestro momento, emprendedores. Así que atreveros a hacer lo que habéis venido a ser. Y este primer aplauso, por favor, es para vosotros. Es un auténtico placer contar con el público aquí presente, agradecer la presencia de doña Ana Prieto, concejala de Economía, Empleo y Desarrollo Económico en funciones y diputada nacional en el Congreso, doña Isabel Rodríguez, subdelegada del Gobierno en Lugo, y don Javier Benito, director Departamento de Aceleración Empresarial de la Escuela de la Organización Industrial. Asimismo, agradecer al Concello de Lugo, al CEI Nodus, a la Escuela de la Organización Industrial y mencionar al Fondo Social Europeo por el apoyo en el financiamiento a estos proyectos emprendedores. Y antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Lucía Ribeiro, me defino como una arquitecta de sueños apasionada del emprendimiento. Y como arquitecta de sueños tengo una misión, que es la de ayudar e impulsar en todas las iniciativas que puedo los temas relacionados con el emprendimiento. He participado como formadora en esta cuarta edición del coworking y siempre incidiendo en la importancia de las personas. Y es que sin personas no hay proyectos. Y sé que nuestro futuro más presente se conforma por proyectos con significado por y para las personas, donde los emprendedores ponen todos sus dones y sus talentos al servicio de los demás, guiados por un propósito vital y profesional. Así que seré la encargada de conducir este evento en la mañana de hoy y estoy profundamente agradecida por estar aquí. Gracias a Úrsula Pérez por liderar y guiar este proyecto coworking. Y un fuerte aplauso para Úrsula. Y a Norman Veiga por su apoyo siempre al emprendimiento desde el CEI. Gracias, Norman. Y ahora os voy a pedir dos favores para compartir en redes, Twitter, LinkedIn, Instagram, lo que tengáis. Vamos a utilizar el hashtag Coworking EOI de Lugo y vamos a nombrar EOI y Desenvolve Lugo. ¿Se ha entendido? ¿Sí o sí? Bien, y el segundo y más importante es que tenéis que ayudarme y ayudarlos a ellos a generar un clima donde se sientan cómodos, donde se puedan impulsar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues al principio un fuerte aplauso cuando salgan y cuando salgan del escenario, otro fuerte aplauso para premiar ese esfuerzo y ese trabajo realizado. Así que sin más preámbulos os diré, ¿estáis listos? ¿Sí o sí? Sí. Un poco más fuerte, ¿estáis listos? ¿Sí o sí? Sí. Pues arrancamos. Vamos a dar comienzo al acto con la inauguración del mismo por parte de doña Ana Prieto, concejala de Economía, Empleo y Desarrollo Económico en funciones y diputada nacional en el Congreso. Y don Javier Benito, director Departamento de Aceleración Empresarial de la Escuela de la Organización Industrial. Adelante, por favor. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Eu non sei se se escoita. Vale, sí. Así é que me pego. Vale. Bueno, a ver, eu quería, en primeiro lugar, decirvos que me fai moitísima ilusión estar hoxe aquí por varios motivos. Como me fai tanta ilusión, pois eu estuve escribindo unhas palabras que en principio iban a ser poucas e logo me saliron casi 3 folios. Entón, espero que me perdonedes se me excedo un pouco do tempo, pero
A verdade é que o primeiro que quería facer era pois saludar a subdelegada do Goberno, Isabel, pola súa presencia aquí, sempre apoiando o emprendemento, que xa estivo máis veces, e que sei pois que ela pois desde as responsabilidades que ten pois sempre nos presta o apoio que podamos necesitar, e tamén pois agradecer a presencia de Javier de Benito, porque sin a EOI isto non houbera sido posible. A verdade é que para mí un placer estar hoxe aquí con todos vós, e sobre todo polo que representa esta xornada de Modei, porque é a cuarta xornada que temos, porque é a cuarta edición de presentación de extraordinarios proxectos, pois que algúns viñeron pequeniños, outros naceron aquí, pero que se desenvolveron neste Ceinodus, e podemos representalo, pois, se me permiten os seus pais, na figura de Mariña, que é unha bebé, que tamén foi parte importante neste cuarto coworking, e que un pouco simboliza pois o nacemento deses proxectos, o traballo que implican e que crecen, pois como crecen pois os nosos nenos e as nosas nenas. Pero para min tamén é un placer estar hoxe aquí, porque eu nin nun mellor dos meus sonos houbera soñado pois poder despedirme como concelleira, porque eu remato hoxe a miña tarefa como concelleira durante estes 4 anos, pois rematalo aquí no Ceinodus, despedindo, inaugurando esta xornada de Modei. Porque eu pois nestes 4 anos, pois con toda a honra e con todo o meu esforzo, representei a ciudadanía, traballei por Lugo e por todos os lucenses. Remato decirvos coa mesma ilusión e co mesmo esforzo que tiña ao comenzo. Pero, bueno, estamos aquí para falar de vos. Hoxe vamos a ver o que deu de sí pois un traballo intenso de 5 meses de preparación, no que aportastes o mellor de vos, que son as ideas, a ilusión, a enerxía e o compromiso. Porque sabedes ben que non hai un proxecto emprendedor sin eses factores. Porque, además dunha boa idea, se require adicar tempo, vos sabedes mellor que a min o tempo que tedes dedicado a isto, enerxía e ilusión. E se vos non huberades posto eso, non estaríamos aquí hoxe. Pero tamén require de outra parte, require de formación e require de acompañamento, porque sin formación pois non podemos darlle impulso ao voso proxecto. E isto sabemos no Concello e tamén na Escola de Organización Industrial. E por iso, pois, dende a Escola de Organización Industrial, dende o Goberno de España, dende o Concello de Lugo, dende a Concellería de Economía, pois asinamos un convenio, xa fai tempo, que fixo realidade pois este coworking que remata hoxe, pero que tamén esperamos, e tiro un guante ao representante da EOI, pois que teñamos máis edicións de coworking en Lugo e precisamente nestas instalacións municipais. Decir que, utilizando recursos públicos, levamos xa 4 edicións deste Inicia Coworking. Hai que decir que está financiado polo Fondo Social Europeo a través da Escola de Organización Industrial e tamén con fondos do Concello de Lugo. Debemos pois estar moi orgullosos de todo o que significa o emprego dos recursos públicos a prol do emprendemento e da formación. Sei que aquí aprendestedes moito, pero tamén sei que aprendestes moito de compañerismo, non só de planes de negocio, de networking, etc. Porque o traballo en equipo é casi tan importante como a formación. Traballando con colaboración e con solidaridade, pois é un valor que significa un impulso para que salgan adelante moitísimos proxectos como os vosos. Decir unha vez que nada desto tería sentido sin vos. Por eso estou moi agradecida ver este salón cheo e, bueno, estou desexando además escoitar pois todo o que teñades que decir. Permitídeme que os mencione a todos, porque hoxe podemos gozar de todo isto, pois gracias a Elena, gracias a Tania, gracias a María, gracias a Regina e María, gracias a Elisca, Antón e tamén a pequena Mariña, que aguantou aquí como unha jabata e como unha valente. Gracias a Pablo, a Francisco, gracias a Olga e a Araceli, gracias a María,
a Miguel Ángel, a David e a Carlos, a Mónica, a Fernando, a Antonio e María, a Mayra, a Gabriel, a Borja, grazas a Patricia, a Gabriela, a Daniel e a Marta. E penso que non me olvido de ningún de vos. Pero, bueno, tamén teño que mencionar pois, os vosos profesores, os vosos docentes, os vosos mentores e tamén o persoal municipal. E todo isto pois, o quería personalizar en Úrsula pois, como enlace de todos eles. Pero, bueno, tamén agradecer a Norman e a Isabel e a Servando que o vin por aí, porque sin o traballo e o esforzo de todos isto non houbera sido posible. A verdade é que o programa Inicia Coworking naceu como unha iniciativa que buscaba o apoio ao emprendemento e a innovación, pero ao final é moitísimo máis que iso, porque descubre o bo capital humano que hai nesta cidade e o bo facer. Por iso, unha vez máis, agradecervos a todos participar neste proxecto e, por suposto, a EOI, a Escola de Organización Industrial, por confiar no Concello de Lugo e a apostar por nós. Porque, como vedes, pois Lugo é unha aposta segura no impulso do emprendemento e esperamos seguir colaborando. Agradecer tamén pois, aos técnicos do CEI por responder sempre ben a todo este tipo de iniciativas que a veces aos políticos pois, as trasladamos aos técnicos e que sin o traballo dos técnicos o impulso político e a acción política pois, non podría ser pois, executada como se ve aquí hoxe nesta xornada. E como dixen ao principio, para ir rematando, para mí é un luxo estar aquí hoxe. É un luxo pois haber podido recorrer con todos vós, porque tamén vexo a participantes de edicións anteriores e quero que se sumen pois este agradecemento do Concello pois, a todos eses emprendedores e emprendedoras que participastedes nos coworking. E tamén pois moitísimas gracias por facerme ver a grandeza das persoas, porque esa é outra cousa importantísima pois deste tipo de iniciativas. E, bueno, xa para rematar, que vexo que alguén me mira xa con cara de que non temos tempo, pois decir que teño enorme satisfacción de deixar este centro cheo de iniciativas empresariais, que a bon seguro se convertirán en empresas exitosas, o igual que tamén pois acadaron outras que tiven honor de ver medrar e tamén despedir ao longo destes 4 anos, porque aquí pois a estancia pois ten un tempo limitado, pero como os fillos que se van da casa, que os preparas, os queres, os mimas, pero cando marchan de casa, marchan para crecer, marchan para realizarse como persoas e facendo, permitídeme ese paralelismo, pois os que estiveches aquí marchades pois para crecer fora daqui. Bueno, voume permitir unha licencia, decir que neste último acto do Concello pois me despido tamén dicindo que a miña nova responsabilidade como diputada nacional espero que non defraude pois a nadie das persoas que me apoyastedes e que tamén pois consiga conquistar pois algunha das persoas que non o fixeron, porque Lugo merece que todos loitemos por el. Eu loitarei por Lugo, igual que sei que todos vos loitaredes por Lugo, alá onde esteamos cada un. Moitísimas grazas e os deixo con Javier de Benito, o responsable da Escola de Organización Industrial. Hola, buenos días a todos. Yo, para no ser menos, y antes decía Ana que tenía 3 folios, yo traigo 5. No, es una broma. Nada, simplemente deciros desde la Escuela de Organización Industrial que para nosotros hoy es un momento de alegría. Lo comentaba antes con la delegada del Gobierno, ¿no? Es un momento de alegría y es un momento de satisfacción porque realmente es donde se ven los esfuerzos que vosotros habéis puesto en todos vuestros proyectos y en qué medida por parte de las distintas administraciones somos capaces de ayudaros a ponerlos en marcha. Este proyecto, el proyecto tal y como lo estaba comentando Ana cuando lo firmamos allá por el 2016, pues yo creo que tenía unas expectativas muy altas porque al final lo que estaba buscando es ayudar a mejorar el emprendimiento y a fijar en el territorio pues todos aquellos elementos que pueden favorecer el desarrollo de Lugo. Modestamente, yo creo que lo hemos conseguido entre los distintos actores, entre el Ministerio de Industria,
entre el Fondo Social Europeo como elemento de cofinanciación, por supuesto con el Concello de Lugo como elemento clave en la parte de la financiación. Yo creo que en realidad sí que está permitiendo el que ayude a crear distintos puestos de trabajo y que permitan pues, que en el territorio haya iniciativas empresariales. Y vosotros sois la muestra, los que participáis en esta cuarta edición, estos 20 proyectos, sois la muestra de lo que se está haciendo y lo que llevamos haciendo a lo largo de todos estos años y que esperamos seguir desarrollando con el Concello de Lugo siempre que podamos. Segurísimo que sí, segurísimo que entre todos, que al final esa es una de las claves, la colaboración entre las distintas administraciones para que los ciudadanos tengan más oportunidades y tengan mejores opciones de vida. Hoy es vuestro día, en realidad es vuestro día, es donde partís de una idea o de un negocio más maduro, como comentábamos antes, y estáis listos para salir al mercado y que pensamos que en alguna medida os podemos haber ayudado. Daros la enhorabuena, daros las gracias, felicitaros por haber llegado hasta aquí, porque llegar hasta aquí ya es en sí mismo un éxito. Estoy seguro que todo lo que os han mareado los mentores, los profesores, no ha sido poco. Y nada más, deciros que bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial, muchas gracias al Concello de Lugo, muchas gracias a Lugo y como siempre digo, no sé por qué vengo y me voy, si realmente debiera de quedarme. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias por creer, apoyar y confiar en Lugo. Pues comenzamos el primer bloque para presentar los proyectos emprendedores que estaréis deseando escuchar. Así que nuestro primer emprendedor se llama Miguel Ángel Ruiz Martínez. Su proyecto es Econoya. Y la mentora que ha acompañado a Miguel en el desarrollo de su proyecto es Ana Núñez. Así que os voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a Miguel. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Esto de ser el primero da un poquito de canguero, pero bueno, espero hacerlo bien. Bueno, quería empezar preguntándoos algo. Quería preguntaros si alguna vez vosotros no habéis tenido el problema de tener un mueble que se ha roto, de tener un mueble que, yo qué sé, que se ha destrozado por cualquier cosa y, bueno, pero no es tan grave, pero a vosotros lo parece. Os lo parece y decidís tirarlo y que vengan y se lo lleven. Y cuando se lo están llevando, empezáis a pensar, quizá no estaba tan mal, quizá se podría recuperar, quizá no tendría que volver a comprar uno. Bueno, pues sí, a mí me ha pasado, o por lo menos me pasaba. Quería hablaros un poquito de mí. Bueno, porque ¿quién es este que empieza aquí a dar la charla por ahí? Bueno, pues yo soy Miguel, ese del circulito, la otra es mi hermana. Bueno, era la foto más pequeñita que tenía con ella. Hace mucho tiempo, cuando yo era así de grande, que prácticamente no he cambiado nada, vivía rodeado de serrín. Rodeado porque mi padre y mi familia eran carpinteros. Y bueno, mi padre sigue haciendo cositas de carpintería. Y bueno, pues este niño pequeño nació rodeado de serrín, nació rodeado de, pues eso, de maderas, que si Miguel ayúdame para esto, Miguel ayúdame para esto, oye ponte tú a hacer este listón. Poquito a poco mi vida fue tomando forma en esta categoría, ¿no? Y bueno, vale, me estoy adelantando. Vale, bueno, pues todo esto llevó hacia algo, ¿no? Hace cosa de 6 meses comenzamos, bueno, me surgió la oportunidad de continuar con un rastro que iban a cerrar.
Y bueno, pues dije, es el momento de emprender. Es el momento de emprender, pero claro, emprender se necesita saber, ¿no? Y yo no tenía ni idea. Así que dije, bueno, quiero emprender, quiero empezar con esto, quiero tirar con esto adelante, pero quiero cambiarle, quiero darle un nuevo concepto. Y ahí nació el Zeinodus. Gracias, después de un mes y medio, empezaron la cuarta edición, se empezó lo que es las inscripciones, gracias. Y nada, decidí que era el momento perfecto para empezar con esto, para empezar con el Zeinodus y darle forma a esta idea que tenía en mente que tanto quería hacer. Bueno, vale, ahora ya, ya sabéis quién soy. Vale, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Bueno, como os he dicho, a mí me gusta mucho la madera, me gusta trabajar con los muebles y decidí que un espacio de la tienda fuera para transformación y restauración de ellos. Poquito a poco, los clientes y la gente que venía me pedían que no querían gastarse el dinero en algo nuevo, sino que querían restaurar algo que ya tenían. Y dije yo, bueno, pues aquí estoy. Y empecé a hacer cositas pequeñas. Esta fue una de ellas. Esto era una cajonera típica que tienes en un armario de estos antiguos. Y bueno, la señora, en este caso, señora clienta, quería que lo convirtiéramos en una mesa auxiliar para una cocina. Bueno, pues nada, dijimos, bueno, este es el modelo que queremos poneros, que queremos ponerte y si te gusta, pues lo hacemos. Finalmente, la cajonera que tenía 3 estantes al principio, sin ruedas, evidentemente, todo de madera, pues empezó a convertirse en esto. La señora quedó encantada y, bueno, pues dijimos que quizá teníamos que ir por ahí. Y todo esto, además, se vio impulsado por lo que hemos estado aprendiendo en la EOI, que hemos estado aprendiendo con nuestros tutores, con nuestros mentores y con todos nuestros compañeros, que la verdad que ha sido un apoyo enorme. Y aunque está creciendo, sigue para adelante, que es lo importante. Bueno, de esto hace 6 meses, ¿vale? Y ahora os he puesto algo que puede parecer más sencillo, ¿vale? Este es el último proyecto en el que estamos trabajando. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues la diferencia es que este mueble, esta puertecita, tenía 5 capas de pintura, que las quitamos con disolventes. Bueno, el colocón que nos pillamos fue bestial. Así que en ese momento dije, creo que no debemos seguir contaminando a nuestros cuerpos con los productos y tampoco contaminar con el medio ambiente. Y decidimos darle una vuelta de tuerca y vimos que era algo muy posible, ¿verdad, Ana? ¿Dónde estás? Estás por ahí. Y este material ya dejó de tratarse con materiales tóxicos y empezamos a tratar los muebles con materiales ecológicos. Y de ahí nació Econoia. Después de mucho pivotar, ¿vale? Que muchos de nosotros ya somos profesionales del baloncesto. Pues gracias a eso nació Econoia. Queremos que Econoia viene de una mente ecológica, ¿vale? Y queremos ser ese transformador de una mente, bueno, pues de un pensamiento normal que hasta ahora se está llevando hasta uno mucho más saludable y respetuoso con el ambiente. Bueno, de aquí solamente hace 6 meses. A partir de ahora, quién sabe. Me gustaría poder contar con vosotros para ver cómo es el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Pues vamos a pasar a la exposición del segundo proyecto. Nuestra siguiente emprendedora se llama Gina Gisbert Montava. Su proyecto es Ultrella y la mentora que ha acompañado a Gina durante este proceso es Susana Pardiñas. Así que, por favor, recibimos con un fuerte aplauso a Gina.
Bueno, soy Gina. Hoy falta mi compañera y socia María Pardo, que no ha podido estar aquí. Y las dos habitamos la comarca de la Ulloa, a pie de Camino de Santiago. Llevamos las dos muchos años involucradas en muchos proyectos vinculados siempre al Camino de Santiago. Bueno, yo misma soy valenciana y llegué hace 10 años a través de la Ruta Xacobea y me quedé. Le enseñé a María un juego de cartas de Valencia, porque nos encanta jugar. Un juego de cartas en valenciano sobre la cultura valenciana y lleva vendidas más de 50.000 copias. Y las dos decidimos que tenía que existir algo así sobre la Ruta Xacobea. Aceptamos nuestro autorreto. Entonces nace Ultrella, el juego. Un juego sobre el Camino de Santiago en el que condensar en 110 cartas toda la información que creemos que es relevante para los peregrinos cuando vienen a hacer el Camino de Santiago. Arquitectura, gastronomía, cultura, tradiciones, curiosidades. Y bueno, desde que hace 2 años comenzamos este proyecto, hemos estado haciendo un trabajo de investigación para decidir qué contenido creemos que era importante que estuviese dentro del juego, y además de hacer todo el trabajo de investigación sobre el contenido, hemos tenido que trabajar en una mecánica de juego que fuera divertida, obviamente, y estimulante para los peregrinos, pero a la vez tenía que ser muy simple para que los peregrinos la pillasen de una forma, la captasen rápida. El juego estará en inglés y en castellano. Creemos que tenía que ser dinámico. Para desarrollar esta dinámica hemos pasado los últimos 2 años jugando a cuantos juegos de cartas hemos encontrado. Ha sido un trabajo durísimo. Bien, entonces tenemos un juego de cartas con el que los peregrinos se puedan, además de entretener, relacionarse entre sí, personas de todo el mundo, de todas las edades, vinculándose en el camino. Es una guía turística condensada en 110 cartas, es un souvenir y además es un regalo súper guay para llevar a tu familia y enseñarles lo que has hecho cuando vuelves del camino. Y aunque no ocupa mucho, los peregrinos no tienen espacio en sus mochilas. Todo lo poco que ocupe es mucho. Así que nosotras desarrollamos este packaging tan chulo, que es una calabaza, bueno, representa una calabaza del peregrino, y la idea es que contenga el juego, lo protege de las inclemencias de la climatología gallega y además, al llevarlo colgando de sus mochilas, es muy vistoso. Estoy haciendo el Camino de Santiago, lo veo, lo quiero. ¿Qué es eso? Lo quiero. Vale. Podríamos dejarlo aquí, pero nosotras vamos a ir más allá y queremos crear un canal de YouTube en el que transformemos todo el contenido de nuestro juego en vídeos, pequeñas cápsulas de información, en el que nosotras mismas estaremos subiendo contenido en español y en inglés, subtitulado a cuantos idiomas nos parezcan pertinentes, y transformar, bueno, eso, hablar con peregrinos, difundir nuestro juego, difundir toda la cultura vinculada al Camino de Santiago. Bueno, además de tener una tienda web en la que venderemos el juego, crearemos comunidad de todos los jugadores del mundo de Ultrella, incluso generar una versión online del propio juego. Nosotras queremos creemos que el juego se puede distribuir perfectamente en puntos de venta a lo largo de todo el Camino de Santiago y queremos, además, que sean un poco exclusivos. Vamos a seleccionar puntos de venta que consideremos interesantes y que la gente vaya a buscar nuestro juego, que ya han visto colgando de las mochilas de otros peregrinos, a esos puntos de venta. No necesitamos una gran cantidad, no necesitamos mucho dinero, una gran inversión para comenzar este proyecto. Entonces creemos que es perfectamente financiable a través de plataformas de crowdfunding, como otros muchos proyectos similares se han estado financiando en los últimos años, y además creemos que puede ser muy interesante para instituciones como la Xunta y Turismo de Galicia de cara al año Xacobeo 2021, que este juego, bueno, que sea y que se difunda. ¿Y qué más? Pues, ¿qué más? Que podemos hacer tantas versiones de Ultrella al juego como rutas xacobeas
existen, vinculadas a todas las culturas de todas las rutas por donde pasa el Camino de Santiago y hacer muchísimas versiones de Ultrella, seguir expandiendo este formato. ¿Por qué? Pues porque creemos que podemos hacer que Ultrella, el juego, se convierta en un accesorio indispensable a la hora de empezar el Camino de Santiago. Y ya está, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gina. Continuamos. Siguiente emprendedora, Elena Belgrano. Nos viene a presentar su proyecto Educo Habitar. El mentor que ha acompañado a Elena durante este espacio de coworking es José Manuel López Labrada. Así que, por favor, Elena, adelante. Pues a ver si empieza. Buenos días a todos y a todas. Os voy a hacer una pregunta que os parecerá un poco absurda, pero luego entenderéis por qué. ¿Os gustaría más que vuestros niños jugasen en una carretera, en una cárcel o en una escuela? No hace falta que me contestéis, pero ahora os voy a hacer otra pregunta que sí me gustaría que me contestarais. Vamos a elegir entre 3 espacios. Decidme el que os parece de más calidad. ¿Esto? ¿Esto? ¿O esto? ¿Cuál os parece? ¿El primero, el segundo, el tercero? Primero, ¿no? Yo también me quedo con el primero, desde luego. Pero siento comunicaros que se trata de una rotonda de muy alta calidad, pero es una rotonda, precisamente la rotonda de Nadella. No se puede acceder a ese espacio, ni para jugar, ni para hacer nada, ni para pasear. El segundo es el patio de la cárcel de Soto de Real, y el tercero es un patio de un colegio, uno de aquí, pero podría ser cualquiera. ¿Qué pasa con la calidad de los espacios? Podríamos preguntarnos. Pues en Educo Habitar nos ocupamos de acompañar procesos de humanización de los espacios públicos partiendo de los espacios educativos. ¿Y por qué queremos partir de los espacios infantiles? Porque, como nos recuerda Tonucci, el creador de la Ciudad de los Niños, de la que tenemos un gran ejemplo a nivel mundial en Pontevedra, dicen los niños, señor alcalde, habría que decir señora alcaldesa, no queremos toboganes y columpio, lo que queremos es la ciudad. Y porque eso no es para darle el poder a los niños, sino porque sabemos que una ciudad que va bien para la infancia es una ciudad de calidad para todos. Pero ¿qué pasa con la regulación de la normativa? Si tenemos una granja, podemos criar unas 9 gallinas en 1 metro cuadrado de espacio para criarlas en jaulas. Si queremos que tengan la denominación de gallinas criadas en suelo, tenemos que darle por lo menos unos 4 metros cuadrados de suelo al aire libre. ¿Y qué pasa con las escuelas? Pues en las escuelas reducimos espacios. Un niño en la etapa infantil tiene unos 3 metros cuadrados a disposición en el aula, y cuando el niño crece, se hace más grande, el espacio se hace más pequeño. 1,5 metros cuadrados por niño. Como sabemos, los niños no se mueven nada. Es el coeficiente de hacinamiento humano más alto permitido por la normativa. Las cárceles, por eso puse la foto antes, lo tienen más bajo. Es verdad que hay muchos otros espacios en las escuelas, pero se usan en muy poco tiempo respecto al tiempo que se pasa en el aula. Podemos decir que hemos pasado de criar pollos enjaulados a criar niños enaulados. Pero, bueno, esto crea, como nos recuerda nuestro amigo Tonucci, de forma muy gráfica, muchos problemas que empezamos a conocer bien. Pero las escuelas están cambiando a destiempo y de forma desigual, pero sí están cambiando. Y están cambiando desde un modelo centrado en la enseñanza, centrado en el profesor, donde el profesor está al centro y el alumno tiene una actitud pasiva, a un modelo basado en el aprendizaje, donde el alumno activo, el trabajo es cooperativo y el profesor es una guía, es un acompañante. Esto necesita crear un paisaje de aprendizaje. El espacio, como lo conocemos, no funciona cuando se cambia de modelo.
Entonces, podemos pensar que para crear ese espacio de aprendizaje tenemos que hacer toda una serie de cosas, podemos hacer una serie de cosas que aquí podemos ejemplificar, aunque esto es un proceso de cambio radical, se puede hacer de forma progresiva y con poco presupuesto, no en este caso que se puede transformar completamente, manteniendo la misma estructura, conectando con los espacios exteriores, y utilizando el espacio de forma creativa para tener espacios de colaboración entre los alumnos, espacios de aprendizaje autónomo y, sobre todo, la posibilidad de que los docentes puedan trabajar de forma interdisciplinar, cosa que es hacia donde tenemos que ir. Para ejemplificar, podemos transformar esto en esto. Podemos transformar un pasillo agobiante que solo sirve para conectar espacios con un espacio de relax y un coworking, realmente. Y sobre todo podemos mejorar la calidad de los espacios exteriores pasando de un espacio triste y plano, donde se puede jugar al fútbol y poco más, a algo tan estimulante como esto. Este es un proyecto de Almudévar, liderado por el Nousa Fareis. El espacio educa. Eso lo decía Loris Malaguzzi, que es el creador de las escuelas de Reggio Emilia, que son consideradas de las mejores del mundo. Decía que el espacio es el tercer educador social después de la familia y de la escuela. Pero gracias a la investigación y a la práctica, hemos descubierto que el espacio, un espacio de calidad, también puede aprender. ¿Y cómo hacemos que aprenda este espacio? Pues aquí entramos nosotros. Los niños, por ejemplo, que son los que saben lo que es necesario, le dicen al señor arquitecto o a la señora arquitecta, en lugar de toboganes y tío vivos, lo que queremos son arena, agua, setos, piedras. ¿Os recordáis la foto que hemos elegido todos? La de la naturaleza. Pues los niños lo suelen saber y lo suelen saber pedir también. Y para que lo puedan pedir y para que tengan voz en esto, el espacio, ¿de quién puede aprender el espacio? De los que lo habitan, de los que lo viven. Entonces, lo que es necesario hacer transformaciones a través de procesos participados. Educohabitar ofrece proyectos participados como para los espacios educativos y para los espacios públicos en general, como acabamos de explicar. Ofrece arquitectura educativa no como medio didáctico, no para crear pequeños arquitectos, sino para poder crear una conciencia crítica respecto a la calidad de los espacios. Formación, por el mismo motivo, a los docentes o a los administradores del espacio público. También investigación, porque podemos ofrecerlo, tenemos la capacidad para hacerlo, y porque pensamos que cualquier proceso de innovación tiene que basarse en la investigación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de mi experiencia y mi formación en el campo de la arquitectura y de la antropología, he creado una red de colaboradores en espacios, en campos sobre todo de la pedagogía, de la sociología, del interiorismo, de la psicología ambiental, de las disciplinas artísticas y de las disciplinas medioambientales. Esto crea un laboratorio interdisciplinar de ideas que realmente es la propuesta que tenemos. Como hemos visto, cumplir con la normativa no garantiza espacios de calidad, hay que hacer mucho más. El espacio educa y el espacio aprende. Y nosotros sabemos cómo humanizar los espacios y lo queremos hacer junto a vosotros, que sois los que lo habitáis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, espero que estéis compartiendo en redes, hashtag coworking EOI de Lugo, EOI y desenvolve Lugo. Y vamos a continuar. Vamos ya por el cuarto proyecto. Nuestro siguiente emprendedor se llama Fran Lorenzo. Nos viene a presentar La Otra Silla. Y la mentora que ha acompañado a Fran durante este coworking es Susana Pardiñas. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Fran.
Buenos días a todos. Es un placer para mí compartir este círculo que cierra la experiencia, sobre todo humana, que hemos vivido en los últimos meses, de la que todos salimos muy reforzados. Mi nombre es Fran Lorenzo, mi proyecto es Otra Silla, y quería empezar con una pregunta. ¿Cuál creéis que es la profesión más antigua del mundo? Bueno, aquí habrá discrepancias. Algunos coincidiréis conmigo en que la de vendedor. La venta es la base principal de todo emprendimiento, de las empresas, ya que creemos un servicio o creemos un producto, al final tiene que haber una gestión de venta para que llegue al consumidor final. Si... Uy, vale, esto se saltó... Vale. Traed a la cabeza la imagen que tenéis del vendedor típico. Pues algunos coincidiréis en esta. Es una persona con un traje, corbata, muy bien presentado, del que se espera que sea agradable, que tenga capacidad de escucha, pero es que históricamente tiene una connotación ciertamente negativa el vendedor, ¿no? Ya que tiene una gran capacidad para hablar, algo de charlatanería, incluso se le considera en ocasiones como que nos pueda engañar y vendernos un producto que luego no necesitamos. Por lo tanto, a veces huimos del vendedor. Fijaros si huimos que los propios vendedores, cuando nos presentamos, apartamos esta palabra de vendedor, y entonces ahora hay gente que utiliza pues algo así como más chulo, pues director comercial, sales representative, bueno, y hay infinidad de palabras que funcionan así, ¿no? He de deciros que todos los que estamos aquí somos vendedores. ¿Quién ha vendido alguna vez algún producto? ¿Quién ha intentado o ha convencido a alguien de algo? Bueno, incluso alguno habrá ligado. Bien. Bueno, pues todo esto es venta. He dedicado 27 años de mi experiencia profesional al mundo de la venta. Me apasiona la venta y me apasionan las personas. He vendido libros, he vendido máquinas de copiar y he vendido humo. He vendido mucho humo, ya que en los últimos 20 años trabajé en Philip Morris, el fabricante de Marlboro, donde tuve la suerte de formar parte del departamento de formación a clientes, aprendí a gestionar equipos y todo esto en un entorno de ventas. Hay dos cosas muy importantes para mí en el mundo de la venta, y es que la venta es algo vivo, lo que antes nos valió no nos vale ahora, y lo que nos vale ahora no nos valdrá después, las herramientas evolucionan muchísimo a un ritmo vertiginoso, y que una gestión emocional es fundamental en el mundo empresarial y en la vida privada también, pero sobre todo en la venta, ya que interactuamos con personas. Ya que estamos en confianza, os voy a contar algo. Todo este proceso ha sido apasionante, pero en ocasiones ha estado cargado de miedos, de momentos de soledad y de silencios. Yo a veces he echado en falta a alguien que me hiciese sentirme entendido, que me dijese, Fran, esos miedos son normales y ven por aquí, que me acompañase, incluso que me dotase de herramientas que me hiciesen avanzar. Así que hace unos años me he dicho, Fran, ¿y por qué no uniendo tu experiencia en la venta, tu conocimiento del coach y la inteligencia emocional y el social selling? ¿Os suena esta palabra? Está un poco de moda, pero bueno, todavía no está muy implantada. Se trata de un proceso en el que creamos relaciones personales con un fin de hacer negocio basada en las redes sociales. Dije, bueno, pues si juntas todo esto, y entonces decidí que el siguiente libro que venda será mío, que ya no necesito copiar porque todos somos auténticos y que ya no voy a vender más humo. Y me vengo a la otra silla. La propuesta de la otra silla es una metáfora de un cambio de posicionamiento, para desde aquí ofrecer un servicio que une la inteligencia emocional, las ventas y las tecnologías digitales con un único objetivo que creo que todos compartimos aquí, y es vender más. Vender más nuestros productos, vender más nuestros servicios y vendernos más como identidad profesional. Es un placer para mí estar aquí, no sería posible sin todos y cada uno de vosotros, así que pongo la silla al servicio vuestra, y quería mencionar a dos personas en concreto, a Susana Pardiñas por acompañarme en todo este proceso que ha sido fundamental, y a Pablo García porque también ha sido fundamental en la creación de la marca de mi proyecto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fran. Continuamos con la quinta propuesta. Nuestra emprendedora es María J. Rodríguez. Muy bien, Fran. El proyecto se llama Más de 60 y el mentor que ha acompañado a María durante este coworking es Mauricio Repeto. Así que, por favor, fuerte recibimiento para María. Muchas gracias. Bueno, soy la senior de este coworking. Para mí ha sido una experiencia altamente positiva que me ha motivado y me ha llenado de satisfacción. Y ha contribuido de alguna manera a expandir no solo mi proyecto, sino también mi emoción. El proyecto que vengo a presentaros es un servicio para personas mayores que yo sé que muchos de los que estáis aquí os quedan muy lejanos los 60, los 70, los 80, pero el remedio sería peor que la enfermedad. Todos vamos a envejecer. Bueno, no sé si alguna vez os habéis preguntado cómo queréis envejecer. ¿Y cómo os gustaría? ¿Con quién? ¿Dónde? Pues fruto de esas preguntas y algunas más, nace Más de 60. Y reflexionando sobre las fuentes que a las personas les dan mayor emoción, les hacen sentirse felices y les dan mayor bienestar, nos dimos cuenta que lo relacional, lo que favorece los vínculos humanos es la fuente de hacernos felices. Somos seres sociales, es innegable y estar juntos nos provoca felicidad. Hablan los expertos que al igual que cuando tenemos sed, nuestro cerebro busca proveerse de líquido, cuando tenemos hambre de alimento, cuando nos sentimos solos y abandonados, entramos en nuestro cerebro entra en una autopreservación. Conclusión, estar acompañados es igual de necesario que comer y beber. Entonces, bueno, existen estudios sobre el daño que produce el aislamiento social crónico y el sentimiento de soledad que hablan de la pandemia de este siglo con cifras que sitúan las bajas por encima de las producidas por la contaminación, el alcoholismo o la obesidad. Inglaterra acaba de crear un ministerio de la soledad porque prevé el alto coste que para la sanidad pública va a suponer esta situación. Así que Más de 60 nace con la vocación de aportar soluciones para combatir el aislamiento al que se ven sometidas las personas mayores y facilitar envejecer acompañados mediante redes de apoyo, acompañamiento y de dinamización, promoviendo condiciones favorables para la convivencia. Soñamos con mayores activos, informados, conectados, participando en la vida social y cultural, mayores que afrontan su proceso de envejecimiento con naturalidad. Nos proponemos como última fase las viviendas compartidas, y que sería pues la última fase de este proyecto. Ese es nuestro empeño, esta es nuestra propuesta que pondremos en marcha en los próximos meses y los que aquí estéis presentes la reconoceréis. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Y quiero dar especialmente gracias a mi mamá que me lo ha inspirado. Muchas gracias. Fuerte aplauso.
Pues pasamos de emocionarnos aquí a presentar a la siguiente emprendedora, sexta propuesta. La emprendedora es Marta Vales Villamarín. Su proyecto es Ahora No. Y el mentor que ha acompañado a Marta es Mauricio Repeto. Así que recibimos con fuerte aplauso a Marta. Hola. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias especialmente, en primer lugar, a la gente que no está aquí y que por ellos estoy aquí. A Pablo, por su compañía de la de verdad. Y a todos los compañeros con su esfuerzo y algún empujón, ayudarme a que este proyecto salga adelante. Este proyecto nace de una necesidad personal y por eso es un proyecto vital. Y como tal, os voy a contar, si me lo permitís, un poco de dónde vengo. Hasta hace 2 años y medio, mi mundo era el del derecho. Un universo donde las emociones campan a sus anchas. Fui abogada de familia, mediadora familiar, asesora jurídica a una notaría durante 11 años. Y como sabéis, bueno, conozco a varias de las personas que estoy aquí, les pasará lo mismo que a mí, es un mundo de muchísima exigencia, muchísima presión, muchísimos plazos, lo que nos lleva a niveles de estrés y de ansiedad que, curiosamente, tanto de manera personal como socialmente, se entienden como normales. Lo más importante para mí fue que el mundo del derecho me enseñó el revés del mismo escenario, el revés de las personas, el revés de las emociones. Hice un gran hallazgo, que fue darme cuenta, tomar conciencia, de que encima de la mesa, pero debajo de los supuestos conflictos jurídicos, lo que había eran emociones mal gestionadas. ¿Cuántos de nosotros, en un momento de lucidez, a pesar del desbordamiento emocional, ya sea por nuestras propias emociones, por las de los demás, nos damos cuenta por un segundo que ese nivel de ansiedad o de estrés no es tolerable? ¿Y qué hacemos? Seguimos. Seguimos trabajando, seguimos buscando, seguimos rellenando, con actividades normalmente que no nos permiten ver ni cómo estamos, ni lo que somos, ni lo que necesitamos. Pero os hago una pregunta. ¿Qué haríais hoy, ahora, si ese ahora no se convirtiera en un ahora o nunca, por la aparición de un síntoma, una enfermedad, que nos condicionase el resto de nuestra existencia? El día 16 de agosto de 2017, después de la tercera pérdida de conocimiento, descartado tumor y fallo estructural cerebral, me diagnostican epilepsia provocado por el estrés. ¿Cuántos de vosotros no hacéis caso a vuestros síntomas, a las señales que nos da el cuerpo? Día a día, los ictus, los infartos, la epilepsia, no aparece por casualidad. Cada día el cuerpo nos avisa. Preferimos mirar para otro lado. La buena noticia viene que ese mismo día, el 16 de agosto de 2017, se cae una Marta, pero se levanta otra. Y empieza un camino que ya no tiene retorno. ¿De dónde surge esta idea, hoy proyecto? Y tiene un propósito fundamental, que es prevenir los riesgos emocionales, creando una consultoría de inteligencia emocional consciente. Tengo claro que si aparece el síntoma o se desarrolla una enfermedad, tenemos que ir a un especialista, a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra. Iba a decir que había alguno maravilloso por aquí, pero ya no está. Pero ¿cómo prevenimos? Si esto nos llega por casualidad,
¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos evitar ese colapso emocional que nos puede llevar a este tipo de situaciones? A día de hoy, y después del transcurso de esos 2 años y medio, tengo claro que es con el conocimiento, con algo tan básico como conocer las emociones, como legitimar que estén en nosotros, con algo tan apasionante para mí como es el silencio con nosotros mismos, que nos permita escuchar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, y podamos ver lo que necesitamos. ¿Cómo se puede hacer esto? Como os digo, a través del autoconocimiento, la autorregulación emocional y con atención consciente a lo que está pasando aquí y ahora. Tenemos que concedernos a nosotros mismos y facilitarles a los demás el derecho al bienestar emocional. Para poder continuar desde la calma, el enfoque, la comprensión y la responsabilidad. Tenemos que potenciar y desarrollar la inteligencia emocional que todos tenemos. No es algo que se haya inventado alguien ahora, es que está dentro de nosotros. Con programas ajustados a las personas. Y digo a las personas, porque las personas pueden estar en cualquier sitio, en la administración, en los hospitales, en los colegios, en las empresas, públicas o privadas. ¿Y si creamos espacios, paréntesis, donde la gente pueda coger aire y vuelva a disfrutar del solo hecho de respirar, que significa estar vivo? Nada es tan complicado. Se sientan acompañados para generar, hablábamos ya aquí de la mejor versión, pero ya no de sí mismos, de lo que hayan venido a ser, sea lo que sea. Y que reaprendan habilidades que les ayuden a recolocarse en su vida, posiblemente su misma vida, pero con otra mirada y también con otra actitud. ¿Prevenimos ahora? Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Pues continuamos ahora con nuestra siguiente emprendedora. Ella es Patricia Fouce Rodríguez. Nos viene a presentar su proyecto Luz Alana. El mentor que ha acompañado a Patricia es Mauricio Repeto. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Patricia. Bueno, esperaba emocionarme cuando escucho a Marta, ¿no? Necesito un tiempito para... Pero es que ya me vino de antes, ya me vino de María. Así que... Ay. Úrsula, estaba en el guión. ¡Estás llorando! Bueno, yo quería recoger la pregunta de Marta, ¿no? ¿Prevenimos ahora? ¿Cuándo empezamos? Cuando yo estaba en quinto de EGB, estaba en un examen, imagino que sería de recuperación porque recuerdo que había muy pocas personas dentro de la clase. Y escuchaba a las profesoras, una de las, bueno, casi a las que más afecto guardo, las que, bueno, podría llegar a decir que fueron mis mejores profesoras, ¿no? De tercero a quinto en el colegio de primaria. Y las escuchaba hablar de mí, comparándome hablando de mis hermanos, ya me sereno, de los dos que iban por delante de mí y de la que iba de tal, y ellas decían, qué pena, si no fuera tan vaga. y en este proceso de reconectar, ¿no? De decir quién soy, dónde estoy,
pues se me viene a recuerdo esta situación. Pues cuando veo que mi hijo de 6 años va todos los días al colegio, jolín. Vamos a darle un fuerte. Bueno, Jorge tiene 6 años, va al colegio público y a ver si no me cargo esto. Y todos los días pues va con nervios, con ansiedad por saber lo que va a pasar y vuelvo a escuchar lo mismo. Qué pena. Si se esforzara un poco más, si dejara de llorar, ¿no? Qué bien estaría. Y digo yo, ¿seguro que eso es lo que él necesita? ¿Dejar de llorar o llorar más? A lo mejor tenemos que mirar por qué llora, ¿no? Yo lo escucho porque él tuvo la oportunidad de estar de los 3 a los 6 años en un proyecto alternativo en el que uno de los grandes trabajos era escucharse, ¿no? Y ellos lo comentaban, decían, las acompañantes decían, es increíble cómo en el momento de juego espontáneo al aire libre, mi hijo se sentaba en el árbol y observaba. Y decía, está en sí, está en él, ¿no? Se está conociendo, se está respetando. Pero llevamos un año de desmontarle todo esto que queremos recuperar ahora a partir de los 40, gracias a la compañía de Marta, a la Soledad, bueno, todo esto, ¿no? Estrés. Uy, perdón. Es estrés. Los niños desde pequeños sufren estrés, porque viven en ambientes estresados, donde las familias vivimos con prisa, los profesores tienen una exigencia, los niños tienen que llegar a ser, ¿no? Lujalana es el primer paso que yo quiero dar este verano para intentar crear una escuela libre de estrés, una escuela donde los niños puedan sentirse libres y seguros, donde puedan sentirse en un ambiente relajado. Y yo los acompañaré para que ellos pues, estén tranquilos, estén en sí. Yo quiero confiar en ellos, yo confío en que ellos tienen capacidades y respeto su ritmo, respeto la decisión de querer aprender cosas que a lo mejor a mí no me interesan, porque el aprendizaje nace de dentro. Yo aprendo lo que a mí me interesa aprender porque tengo que cubrir una necesidad mía. Las necesidades no pueden ser de los demás. Les doy unos espacios en los que ellos tienen diferentes estímulos. Estímulos que a veces consideramos banales, ¿no? Estímulos artísticos, estímulos de movimiento, estímulos de relación entre ellos, donde poder hablar, donde poder charlar, espacios donde jugar. Pero eso no se hace en la escuela. En la escuela convencional no se hace. Los niños tienen que estar quietos, callados, escuchar lo que yo tengo que enseñar. Yo quiero que veamos a los niños como personas completas. Todos evolucionamos, pero todos estamos llenos. No necesitamos que nadie nos llene. Ellos son personas completas en desarrollo. Y yo quiero que ellos aprendan a ser, porque tienen derecho a aprender a ser. Yo creo que es uno de los mejores regalos que les podemos hacer a nuestros hijos e hijas, como sociedad, como padres, como madres, como familia. Y además es un regalo boomerang, porque si nosotros vemos que ellos están bien, nosotros también estaremos mejor. Así que os invito a venir este verano a Lujalana, en Cospeito, y disfrutar con ellos, confiar en ellos y permitirles que puedan gozar de su ser, de su estar y de su ahora. Gracias.
Este primer bloque va de emociones, como podéis ver. Y ahora llega otro proyecto que también os va a emocionar. Llega una pareja, acompañados de una persona muy especial que desde luego en este coworking nos ha robado el corazón a todos. Y ellos son Eliska Farkova, Antón Rodríguez Prieto y la persona especial es Mariña Farkova Rodríguez. La mentora que ha acompañado a esta familia es Ana Núñez, así que un aplauso muy caluroso para esta familia. Bueno, e vos conseguiste o vosso sono de trabalhar en algo que vos realmente enche, que vos guste. Nós estamos aquí descalzos frente de vos non por casualidade, sino que estamos xusto a intentar a conseguir o noso sono. E non só que estamos, sino que somos realmente descalzos, porque nos gusta pisar a terra, pisar as uvas, pisar os peldaños da cova e sentir coa nosa propia pel. Ata a Mariña, veres? Eso, gustanos manchar os pés porque pensamos que non queremos pasar pola vida sin intentalo. Ele é Antón, eu son Eliska, e, bueno, aquí a pequena preciosidade é Mariña. Ela é realmente o motor dese proxecto. E tamén da nosa vida, porque nos demostra cada día e nos ensina a súa forza vital para tirar adiante. Tamén graciñas a ela nos dimos conta que a vida é machine. Así que nós tres somos E-Machine. Ben. E-Machine, como entendedes, é algo máis que un proxecto, é un proxecto vital que xira ao redor dunha cova. E vos preguntaredes que é unha cova? As covas do Rei Centolo? Pois non, esta é unha cova. É un edificio que ten unha función que é a primeira de conservar o viño durante todo o ano. Despois tamén nela se gargadaban pois as hortalizas, froita, as vides que se usaban logo para facer inxertos. E aquí temos a antebodega, aí tedes un túnel, ese túnel é o cubo que nos conduce ao caño. E o caño é un cono que é onde se guardaba o viño, onde se conserva a temperatura constante e a humidade constante durante todo o ano. Esta é a parte o que é a construcción e o uso, pero nós queremos cambiarlle o uso. O primeiro que queremos facer é abrir a cova. A día de hoxe no noso concello, en Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, hai 160 covas, todas pechadas, son privadas, e ningunha está aberto ao público. Nos queremos abrila. E por que a queremos abrir? Pois porque queremos valorizar ese patrimonio. Consideramos que é algo moi interesante, moi importante, sobre todo na vida do noso pobo, na vida rural e na vinculación co viño. A parte de valorizar, queremos comercializar nel os nosos produtos, porque temos viña, temos horta, temos frutais, queremos traballar con a elaboración de hortalizas, con a elaboración de comida, de viño, e poñelo ao servicio de vós. E queremos tamén, como puntos, como as dous últimas fases do proxecto, é a recuperación de espacios de viñas abandonadas e traballar en ecolóxico, porque consideramos que o coherente dentro deste proxecto sería, se estamos falando da recuperación do patrimonio e da conservación, teremos que conservar tamén o ambiente no que vivimos. E basicamente queremos tamén facer deste espacio un espacio dinamizador, un espacio cultural que este aberto a vós. É algo moi interesante e é algo que vos comprobaredes cando entredes nunha cova, a sensación da roupa coa terra, a sensación de introducirte dentro da terra e facerte parte dela. E nós queremos que vos sexades parte tamén da terra, parte desta historia que nos dirixe aquí a señora. E nada máis. Pois toda a información podedes atopar en E-Machine.org. E nada, con iso queríamos dar grazas a todo o coworking, a Úrsula, a todos os profes,
A nosa mentor, Ana Núñez, que... pola inestimable paciencia. Paciencia revolucionaria. Sí, a paciencia. Al estimado moderno. Eso, que nos fixo moito remover a alma e que tamén é autor do precioso logo. E tamén é autor os seus compañeros. E agora queremos condividarvos a unha cousa. Mariña. Descalzádevos, pisade e botade a andar por ese camiño que queredes, sendo conscientes de onde estades pisando. Graciñas. Bueno, perdonade, aquí cousas do directo. Despois, cando queirades, cando rematemos, trouxemos un pouco de viño da nosa casa. Un detalle importante, Antón. Muy bien. Continuamos con la última presentación de este primer bloque de proyectos. El siguiente emprendedor es Pablo García Abella y su propuesta es Colito y Viveando. El mentor que ha acompañado a Pablo es Marcos Balboa, así que recibimos con fuerte aplauso a Pablo. ¡Adelante! Hola, estoy encantadísimo de estar aquí. Sabéis que me gusta un escenario más que... Lo primero, voy a invertir el proceso y voy a dar las gracias, porque luego no me va a dar tiempo y me parece súper importante. Y entonces para esto es lo único que me he traído preparado. He recortado mucho el vídeo, tengo tiempo, ¿eh? Voy a dedicar más tiempo a las gracias y menos al vídeo. Estoy nervioso, ¿eh? A Norman, por abrir puertas. A Úrsula, por ayudarme aunque le duela. A los profes, a todos los profes que nos han traído su libro, todos nos han traído su libro, pero a Alberto Ferreiro, a mi mentor Marcos Balboa y a Lucía Ribeiro. Y sobre todo a los coworkis. Los coworkis son la semilla y la inspiración para poder hacer todo. Y estoy encantado de compartir con los que están, los que no están, los que vendrán y los que serán. Y de los coworkis me quedo, permitirme, con Marta Vales, que ya no sé por dónde está. Marta. Porque me ha regalado un montón de horas, me ha escuchado lo indecible. Y luego, por supuesto, a mi mujer, que me permite estar aquí, ser quien soy. Y a mi hija, que no puede estar aquí porque está en el cole. Bien. Soy el último bloque, soy el bloque de la emoción, entonces esto lo he ensayado mucho para que me salga así, ¿eh? No os creáis que esto se hace tal. Vale, Colito y Viveando. Hace 2 años un primo mío, en una comida de estas espontáneas, me dijo: estoy colito y viveando. Quiere decir que estaba vivito y coleando. Dije, esto es una marca y algún día la haré cuando encuentre el porqué. Tengo 49 años, los he cumplido hace un mes. Estoy emprendiendo. Como habéis visto nuestro bloque, el bloque de los blandos, de la emoción, había algún infiltrado por ahí con Gina, con un juego, pero es una joven ahí, rebelde, que no. Hablamos de un bloque de emoción. Y hablamos de emprender, de estar súper activos en un momento en que a lo mejor el grado de independencia o de... es importante casarlo con el tema político institucional. Porque a lo mejor necesitamos un grado de libertad. Lo hemos vivido en el coworking, donde el lado de la mesa de los coworkings se hacía muy poderoso. ¿De qué va esto? Me suena, como me dice Úrsula, oye, Pablo, un poco de humo ahí manejas bien, ¿eh? También Fran hablaba de humo. Hostia, trabajáis el humo de una manera industrial, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Vamos a poner un vídeo que está en YouTube y que creo que nos ayudará un poco a verlo, cuando podáis.
buscáis en internet, se llama 16 momentos. Todo esto habla de, cuando se acabe, habla de la vida. Emprender, pero desde la emoción, lo han dicho todos mis compañeros. De la vida, lo han dicho todos mis compañeros. La plataforma que planteamos, es una plataforma de personas. En un momento vital, clac. Yo he creado aquí un clac, ahora lo habéis visto, ha habido alguno más. Creo que mucha más gente lo puede tener. No sé si se oye. Donde el emprendimiento emocional, nadie ha hablado de dinero, no sé si hay muchos business angels en la sala, pero nos mueve a hacer cosas que nunca hicimos por miedo y soledad. Ojo que la palabra miedo se está repitiendo permanentemente en la sala. Eso tiene que significar algo. Desde la experiencia, el instinto, la verdad y la emoción. La experiencia porque, como os habéis dado cuenta, me saltó antes la diapo, no somos muy jóvenes. Somos esa generación X de más de 40, en la mayoría de casos. Mariña nos baja la media, pero... Silver Surfers nos llaman ahora también. Silverbacks, lomos plateados. Viejóvenes, ¿pero qué haces? Destaco el punto vital, el punto clac y el emprendimiento emocional. Me decía Úrsula, no se entiende nada lo que dices. Humo en momento industrial. Y metodología, por favor, Marcos, por favor, metodología, dame algo. Bueno, pues escribí un libro. Crazy Silverback, el lomo plateado loco. Business Ayuden Program. Aquí no se ve, pero pone no coaching, no mentoring, no consulting. Cuando no quieres escucharlo, pero te gustaría oírlo, y en modo salvaje. All right. Tú. Lo pusimos a la venta en Amazon y lo compró Fran. Lo que nos llevó a decir, segunda edición. Lo mismo, pero ahora el mono tiene pistolas. Y se ha pintado los labios. Existe el protocolo de clientes, servicios, promoción, propuesta de valor. Y bueno, aquí no se ve, pero hay un código QR que luego puedes escanear y hay una página que lo cuenta. Yo cuento lo guapo. Luego todo el tema, metodología. Lo conocéis, ¿no? El poco yo. Nos dimos cuenta en el coworking, que creo que pues se representó. ¿Cómo voy de tiempo, Úrsula? Mal. Vale. Lo dijimos el otro día, tenía a Miguel al lado, tenía a Marta al otro lado. Hablábamos, joder, si sumáramos los poco yos, un montón de poco yos juntos, le quitaras el poco yo y los unieras, ¿qué podría pasar? Podrías crear un colito y viveando, una experiencia como más pro, que podría tener sentido. Tenemos miedo, nos sentimos solos y algo cansados. El otro día, este mantra, que tenemos ya un poco algunos coworkings, se lo dijimos a la alcaldesa en una reunión. Le dije, es que nosotros estamos en el coworking y nos pasa que a lo mejor tenemos miedo, estamos solos y algo cansados. Y dijo alguien por allí, no vayas así a un banco. Y le voy a hacer un poco de magia, haciendo un poco de intrusismo profesional, permíteme. Y dije, entonces esto es que va de dinero. Los business angels, las rondas de financiación. De dinero, ¿no? Y como me dijo Úrsula, va a venir algún banquero, voy a pasar el dinero aquí, ¡pum! Dinero aquí. Ahí está la web, colitoyviveando.surf, de surfear.
va de dinero. Entonces yo pasaré el cepillo. Y me dije, joder, que queda mal, ¿no? Tardas mucho rato, le quitas tiempo al ilusionista, todo eso. Y dije, bueno, entonces haremos una cosa. Haremos una llamada a la acción. Esto que me piden. Marcos, haz una llamada a la acción. Pablo, haz una llamada a la acción. Abriré la lata y... Gracias. Pablo, colito y viveando, como podéis ver. Pues hemos llegado a la finalización de la exposición de esta primera parte de proyectos y ahora vamos a tener la intervención de un ingeniero ilusionista, como se dice llamar, y nos va a mostrar cuál es la magia para aprender a vender. Creo que esto es muy importante también como emprendedores. Así que recibimos con un fuerte aplauso a José María de la Torre. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Me alegro mucho. ¿Sabéis qué pasa? Es que lo mío es una mierda. Sinceramente, o sea, quiero decir, yo normalmente lo que yo hago destaca mucho, porque destaca y además porque soy muy práctico, muy aterrizado, pero claro, es que mi entorno normalmente es otro. O sea, yo normalmente trabajo con empresas muy grandes, soy profe invitado en el IES, vengo de un proyecto súper gordo que estamos haciendo con Macro, llevo 4 años trabajando con todos los departamentos comerciales de Telefónica. Entonces ahí es que es muy fácil destacar. De verdad, porque hay muy poca gente que siente... O sea, quiero decir, ¿quién nos ha enseñado a presentar? ¿Cómo? O sea, es que no es mi entorno habitual, pero es que lo va a ser a partir de ahora, porque es... O sea, da gusto, quiero decir, gracias por dejarme verlo. En un entorno empresarial grande nadie hace una presentación así que transmita algo en absoluto. Bueno, total, pero yo venía a contar una cosa. Mi nombre es José María de la Torre y soy ingeniero ilusionista. De hecho, no solo soy ingeniero ilusionista, sino que soy el decano de todos los ingenieros ilusionistas del mundo, que es una cosa muy buena tiene, me lo he inventado yo, me he quedado tan ancho. Y una idea, ¿vale? Una idea que creo que es interesante. Es que... Hola, ¿qué tal? Es que cuando un juego de magia termina... La música no es mía. Bueno, va, bien. Va, vamos al lío. Cuando un juego de magia termina, el resultado final siempre es todo lo imposible que quieras, hiperconcreto, ¿no? Un juego de magia es tan imposible como quieras, pero es una cosa hiperconcreta. ¿Qué ha pasado? Esto, ¿no? Y absolutamente real. Es algo que todo el mundo te podría explicar que es muy imposible, pero al final no, ha ocurrido. Quiere decir, cuando un mago coge un billete de 5 euros y lo transforma en uno de 500, el billete de 500 euros que aparece allí al final es de verdad. Cuando un mago hace aparecer un coche de la nada, el coche que aparece allí al final es de verdad. Entre otras cosas porque, mientras el juego de magia está ocurriendo, cuando la gente quiere estar pensando qué ha pasado aquí, ya está ocurriendo otra cosa, no te da tiempo. Pero digamos que cuando el juego de magia ha terminado, esa última idea que el mago le presenta a la gente tiene todo el resto de su vida para analizarla. Entonces, ¿no sería muy interesante que justo esa última idea, que es la que la gente más va a analizar, fuera la que fuera mentira, ¿no? Quiero decir, ¿nombre es? Isabel, un gusto, ¿qué tal? Isabel, pregunta, no sé si se ve más o menos por ahí, pregunta fácil, Isabel, ¿qué es esto? Un papel, ¿no? Tipo como del váter o así. Está casi sin usar. Yo, en la vida hay que intentar ver lo que a uno se le da bien, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que la papiroflexia, pues es una cosa que sí que... Entonces, Isabel, como manualidad, ¿no? Como origami, o sea, como bellísimo, ¿no? Como, o sea, excelsamente bello quizás. ¿Esto qué es? No, claramente, jolín, ¿qué es esto? ¿Eh? Joder, hostia. Vale, pero gracias por la... No, claramente que yo soy... No, es como un palito, yo soy mago, hago chas, ¿esto qué es? Gracias. Mi prima siempre va... Bueno, ¿sabéis qué pasa? En realidad tenéis mucha razón, me refiero, ¿qué ocurre? Tenéis un montón de datos
lo habéis visto, Isabel lo ha analizado, lo ha tocado, para poder explicarme a mí que esto no es otra cosa que un papel, y además un análisis muy bien razonado, en base a una amplísima experiencia, ¿no? Para demostrarme a mí que esto no es otra cosa que un papel, y lo que seguro que no es una varita. Y probablemente tengáis razón. Podéis aplaudir porque me ha costado mucho. Quiere decir... Vale, entonces, ¿qué dos cosas vamos a intentar sacar el limpio de aquí hoy? No sé dónde me deja el pasador. Aquí. Vale, mira, yo soy ingeniero en electrónica industrial, me he dedicado que siempre a la domótica, automatización de casas y edificios, primero como ingeniero que hacía proyectos, luego llevaba el departamento de domótica, sonido y seguridad de un gran distribuidor de material eléctrico, y de ahí me fui para montar una consultora de domótica por mi cuenta. Entonces, pues está bien, me encontré que yo sabía hacer proyectos, ¿no? Me gustaba además, no se me daba mal venderlos, pero supongo que igual os suena, pues me di cuenta que montar una empresa era algo más. Entonces, yo empecé al revés, yo empecé vendiendo. Para mí es fundamental. Hay que cambiar el orden, ¿no? Entonces yo resolví esos dos proyectos más grandes que yo como pude, pero claro, hace el proceso mucho más fácil, ¿no? Y entonces me senté a pensar debajo de un árbol, a intentar ver cómo ordenaba aquello como empresa, y luego el problema es que me dio mucho el sol en la cabeza, entonces en vez de intentar pensar cómo voy a dejar montada aquella consultora de domótica, pues me dio por pensar que quería dejar hecho la vida, y total me iba a morir igual. Y me vino esto de la magia a la cabeza, que yo había cogido afición en la carrera, ¿no? O sea, ni de pequeño, no. Había un profe que era aficionado, entonces igual que está el grupo de teatro y tal, ahí quedó. Hasta que yo me di cuenta de en qué consistía hacer un juego de magia. Supongo que no es la pregunta que os hacéis todos los días por la mañana según os levantáis, pero si no os molesta, sí que os voy a agradecer mucho que invirtáis un momento en... Oye, te lo agradezco muchísimo esto. Vale. En pensar e intentar decir qué diríais vosotros que es hacer un juego de magia. ¿Cómo definiríais qué es hacer un juego de magia? Va, ¿qué se os ocurre? Ilusión, habéis dicho, ¿no? Vale, la ilusión es una herramienta que como herramienta es muy útil, lo que pasa es un poco peligrosilla, porque la gente está apagada. Les ilusionas, ¿vamos bien? Muy bien. Pero, si luego no hay contenido real, o sea, tú, una presentación, ¿enganchas a alguien? Sí. A mí, ¿sabéis qué me ha faltado? Ha habido muchas cosas que me han dicho, qué guay, pero me falta decir, ¿pero el qué compro? O sea, la necesidad que me estáis planteando me parecía guay, pero me faltaba entender cómo me la ibas a solucionar. O sea, necesitaba la herramienta, que al final, ¿qué hacemos? Entonces, la ilusión es una herramienta genial, pero al final, si no hay contenido, luego puedes dejar a la gente peor de lo que estaban, ¿no? Porque están apagados, les ilusionas, vamos bien, pero si luego no saben qué hacer, pues no solo se vuelven a quedar apagados, sino que además la siguiente vez que venga alguien a ilusionarles, dice, a mí déjame vivir, que ya me lo creí una vez y no fuimos a ningún sitio. ¿Algo más? ¿Qué más diréis? ¿En qué consiste? ¿Qué diréis que es hacer un juego de magia? ¿Vale? Desde luego, ¿no? Pero seguramente eso es todo en la vida, o sea, es fundamental, eso sí, no vamos a morir, o sea, qué mala. Pero fundamental... Hola, buenas tardes. Joder, qué difícil todo, pero está genial. Vale, más cosas... Perdón, que me he despidado. Vale, inventar... O sea, de hecho, no, para mí ingeniero e ilusionista son lo mismo. Son dos personas que procuran saber lo menos posible de todo para intentar definir qué quieren conseguir y diseñar cómo lograrlo, aunque si supieran mucho podrían explicar que no existe, ¿no? Va, yo me di cuenta, para mí... Es que me da miedo pisarte, hija. Ahora entiendo lo de descalzarse, ¿no? ¿De dónde nació? Pues... Bueno, va, yo me di cuenta, para mí, hacer un juego de magia consiste en conseguir, pero ojo, conseguir. No motivar a la gente, no firmar un informe de consultoría precioso explicando cuál es la situación, no, conseguir. Un objetivo concreto, para el mago concretar es vital. O sea, fijaos, yo cuando entro a trabajar con empresas, yo digo, ¿qué queréis? ¿No? Yo tengo una varita mágica, lo que queréis, hacemos chas, lo vamos a conseguir. Bueno, de hecho, os lo voy a preguntar a vosotros. ¿Qué queréis? ¿Alguien que lo tenga claro? ¿Qué queréis? Coño, ¿entonces? O sea, no lloréis los profes, claro. Siempre hago así para... Es un buen deseo de partida, lo que pasa es que para que podamos empezar a trabajar tendríamos que concretar. ¿Vale? Es decir, que hitos, para poder empezar a currar, lo que es vital para el mago es traducirlo a hitos medibles. Cosas que podemos medir. El martes a las 8:23 lo tenemos, a 22 no, o el martes dentro de 60 años.
¿Alguien levantaba la mano por ahí al fondo, no? Se ha arrepentido. Vale, bueno, va, da igual. La cuestión es, o sea, no importa que estemos hablando con emprendedores, que estemos hablando con el director de grandes cuentas y multinacional de Telefónica, que por cierto creo que ha empezado un programa en el OI que tiene previsto llevarme ahí. Digo porque estáis avisados. Valentín. No importa, tú le dices, ¿qué quieres? Y luego, esa es la primera respuesta. La segunda, empiezan a decirte cosas como, hombre, crecer. Por ejemplo, en el caso de emprendedor, sacar mi negocio adelante. Una gran empresa dice ser el líder de mi sector. Yo esto no sé cómo se hace, porque no sé qué es lo que es. O sea, un mago puede diseñar cómo hacer aparecer una moneda detrás de la oreja, o cómo transformar un billete de 5 en uno de 500, pero hacer aparecer dinero, o sea, ¿cómo dinero? ¿No? ¿Cuánto es dinero? Lo primero que tiene que hacer es concretar. Entonces, hacer un juego de magia consiste en conseguir un objetivo concreto que todo el mundo le podría explicar al mago que es imposible. Y lo mejor del caso es que toda esa gente que le podría explicar al mago que eso es imposible, lleva razón. Lleva razón. Con los datos que esa gente tiene, pero sobre todo con el análisis que ellos están haciendo de esos datos, en base normalmente a una experiencia muy bien razonada. Vale, entonces yo me di cuenta que o sea, que esto de lo que va es de cómo funciona la cabeza en la práctica. Y entonces yo pensé, oye, que entretener a gente encima de un escenario, pues es un fin muy noble, que duda cabe, pero las ideas que había detrás de esto tienen una potencia mucho más grande. Y yo llevo 8 años dedicándome a modelar dos cosas, ¿no? El proceso por el que se diseña un juego de magia. Fijaos, para diseñar un juego de magia, un mago es una persona que sistemáticamente tiene que diseñar una estrategia que haga, no posible sobre el papel, sino viable, porque el truco tiene que poderlo ejecutar el lunes, ¿no? Que haga viable conseguir algo concreto que todo el mundo le podría explicar que es imposible. Claro, un mago es una persona más o menos tonta y, sin embargo, entre el público para una científica de la NASA. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que el mago sí hace para poder diseñar todo el rato cómo conseguir eso y qué es lo que el público no hace? Y eso es lo único que tiene como consecuencia que lo más que lleguen es a poder explicar muy bien porque ellos saben que es imposible. Vale, y luego, segunda parte, está muy bien. O sea, ¿no? Yo soy capaz, digo, oye, ya tenemos el juego de magia diseñado, ya tenemos la estrategia para conseguir un objetivo en la empresa diseñada. Pues yo luego este modelo lo aplico a esto, ¿no? A coger equipos, concretar objetivos que tienen claro que querrían conseguir, pero que son imposibles. Yo les doy la herramienta y salimos de ahí con estrategia viable diseñada. Además, yo luego entro por formación, porque eso es muy fácil, luego vivo de la consultoría, entonces me aseguro de que salen de allí con el piloto que podemos poner en marcha diseñado, porque eso es lo que me garantiza que luego la empresa va a decir, oye, pues saquémoslo adelante, ¿no? Está guay. Ahora queda la segunda parte, que es hay que ejecutarlo. Entonces, oye, si hiciéramos esto y esto, ¿le vemos sentido? Ah, pues sí, joder, pues para un rato que hemos echado juntos no vamos mal. Muy bien. Pero ahora tenemos que llevarlo adelante. Resumen, vamos a tener que vender algo. Ejecutar un juego de magia en lo que consiste siempre es en generar una idea en la cabeza de tu público. Fijaos, normalmente una idea tan concreta como necesites. Quiero decir, fijaos, o sea, la idea esto es sencilla, ¿no? Cuando un mago quiere que un espectador elija el as de corazones, el espectador lo elige siempre. Y siempre es siempre. Y yo entiendo que esto suena mucho decir, ¿no? La ventaja es que podemos hacer unas cuantas demostraciones en unos minutos y ver que la opción de fallo es ninguna. Quiero decir, Javier, ¿no? Javier, baraja francesa, baraja de póker, ¿la conoces? ¿Juegas mucho al póker? No. Bueno, regulín, no importa. Fíjate, yo no sé si se ve más o menos por ahí. ¿Lo veis? Sí, vale. Yo paso las cartas, Javier, cuando quieras me dices salto, ¿vale? O guapo, lo que quieras, me mandas para donde tú quieras. No entiendo la risa, ¿no? Porque está... Bueno, perdón, tonterías que... Bueno, Javier, va, cuando quieras tú, ¿eh? Alto. ¿Ahí, seguro? ¿No quiero una poquita más, una poquita menos? Igual te tiras toda la tarde, segurísimo, ¿no? Vale, fíjate, me podías haber mandado para antes, me podías haber mandado para después, coge la carta, no la mires todavía. Ya es manía que me hayas mandado para ahí y que justo ahí, solo ahí, pues esté el as de corazones, dale la vuelta, dale la vuelta. No, ya está, no tiene... Pero escucha, que es que lo puedo repetir, mira. Su nombre es... No, si no tiene, es una tontería, o sea, Carmen. Dígame un número bajito, el que tú quieras. ¿El? El 4 es guay, Carmen. El 7 te gusta, pon la mano así, puedes cambiar si quieres, no tiene importancia. El 7. 1, 2, para no estar media hora, pero no importa. 3, 4, 5, 6, seguro no, y 7. Fíjate, aguanta, podéis haber dicho el 8, el 9, el 10. Ya es manía, no sé si lo veis, que hayas dicho el 7 y que justo el 7 y solo el 7 pues sea el as de corazones. Ya está. Y así lo podemos repetir hasta el infinito. Oye, aplauso para ellos, que está bien. Hasta el infinito. Y vais a ver que la opción de fallo es ninguna.
¿Por qué? O sea, vender de lo que va es de ponerse, ¿no? O sea, si tú vas a 1000 personas, intentas que todos te elijan el as de corazones, seguro que con 100 lo consigues. O sea, que si salís a la calle, da igual que al principio esté más claro, menos claro, que vuestro argumento sea mejor, vais a vender, que es la clave, ¿eh? O sea, ¿cuál es la clave para vender? Salir a la calle, ir a ver a personas, que además son los que os van a tirar al barro, pero de ahí vais a sacar la lección, que por más vueltas que le deis, hasta que nos tire alguien al barro, no vais a entender qué es lo que de verdad necesitaba, ¿no? O sea, si salís a la calle, vais a vender. ¿Qué pasa? Que, hombre, si tú vas a 1000 personas para intentar que te elijan los de corazones, seguro que en 100 lo consigues, pero hacerlo así es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el mago para saber que si va a 1000, lo va a conseguir con 990, es que es mentira, o sea, 995, para no mentir, porque yo qué sé, pues hay una vez que se muere mientras lo hace, otra que ha ocurrido algo, pero, o sea, si va a 1000, lo va a conseguir con 1000. Bueno, pues estas son las dos cosas que vamos a intentar llevarnos el limpio de aquí hoy. Una, un método ordenado para ser capaces de concretar un objetivo. Tan imposible como queráis, pero concreto. Y además vais a ver que os parezca más ambicioso no significa que luego la estrategia para conseguirlo sea más difícil. O sea, mirad, si pretendiera llegar a emprendedores, personalmente iría como mierda arriba abajo. Porque yo soy yo estoy viviendo un momento dulce, pero yo soy yo. Entonces, mi músculo no me permite llegar a un gran público. Yo solamente puedo vivir a base de tener como cliente a Telefónica. O ser profe en el IES. O sea, y cuesta lo mismo, de hecho normalmente menos, abrir la puerta del IES que abrir la puerta de Ferreterías Paco, por muchísimos motivos. O sea que, tan imposible como queráis, pero concreto, ¿vale? Y diseñar una forma que os permita conseguirlo de verdad, con vuestros recursos reales. Y dos, un método ordenado para, ahora no pensamos, tenemos este producto, este público, al que si le vendiéramos esto, conseguiríamos tener nuestra estrategia lista para conseguir este objetivo, muy bien, pero ahora diseñemos el guión de venta. O sea, no va de buenas... No. O yo diseño el guión de la interacción que tiene como resultado que tú elijas a las de corazones, o no, punto, ¿no? Entonces diseñemos el guión de venta con que yo voy a ver a esta persona y sé que el resultado va a ser que va a querer conseguir, o sea, que va a querer comprar ese producto, estoy listo para ofrecerle. Y eso me va a permitir conseguir mi objetivo a base de la estrategia que he diseñado. Vale, entonces vamos con la primera parte. En realidad, ¿hasta qué hora tengo? Para que me ubique un poco. Bueno. Vale, entonces pues va a ser en 10 minutos, no, que para 10 minutos, ¿cómo se plantea un objetivo concreto? Tiene claro que es imposible y sin embargo va y lo consigue. Oye, para 10 minutos, si no sale, no está mal. Vale, vamos con ello, ¿no? Esta primera parte. Claro, la parte fundamental, lo primero es tener claro qué es lo que quiere uno. Entonces eso, pues crecer, es que es una cosa... Y además, cuando uno concreta, o sea, esta es la parte menos espectacular del proceso, porque parece que no ha hecho nada, ¿no? Pero en realidad es la más importante. Quiero decir, cuando uno empieza a decir, oye, yo quiero, venga, no, pues crecer un 10% en facturación. ¿Vale? O sea, si eso es verdad lo que quieres, vamos a diseñarlo, ¿no? Pero ¿por qué un 10? Que normalmente además es como le ponen los objetivos a la gente de las empresas grandes, ¿no? En base a lo que han hecho el año pasado, no en base a nada que tengamos claro que queremos conseguir. Claro, pero realmente esto es lo que quiero. O sea, igual, te da igual, me refiero, lo hacemos esta tarde. Yo triplico las ventas que tengáis cualquiera esta tarde, pero no empezamos a dopar canales de marketing online y hemos triplicado las ventas. ¿Era este el objetivo? No puede ser, no puede esperar con un mínimo margen de X factura, o sea, de X beneficio. Bueno, pues es una tontería bien grande, pero empieza a ser un objetivo diferente, ¿no? O sea, si lo que hace un mago es una cosa muy tonta, lo que pasa es que normalmente la gente nunca se para hacerlo de forma ordenada. Vale, entonces, vamos a asumir que tenemos ya un objetivo concreto. Ahora, o sea, para mí como ingeniero, para que algo sea un modelo, tiene que ser aplicable sistemáticamente y explicable, ¿no? Entonces, el modelo no va de buenas ideas, no. El modelo con el que tú coges un objetivo, lo concretas, te parece imposible, pero diseño estrategia lo hace viable, son estos 4 pasos. El primero, después de concretarlo, vamos a entender, antes de contarlo, vamos a intentar entender primero qué es lo que hace que algo sea imposible. Para después, una vez que lo hemos entendido, poder entender cómo rompemos, ¿no?, ese imposible. Entonces, ¿qué creéis que hace que algo sea imposible? Os lo voy a preguntar de otra manera. ¿Quiénes de vosotros creéis que podríais subir el Everest de aquí a una semana? ¿Alguien lo cree? Parece difícil, ¿no? ¿Qué creéis que hace falta para qué? Cuando tenía un papelógrafo aquí. Para que cuando alguien nos plantea un determinado objetivo, hay veces que nosotros decimos, pues este objetivo sí, lo veo, ¿no? Pero hay otras veces, perdona que yo soy un poco Pepe Villuela para estas cosas, más o menos. Vale, pero hay otras veces que decimos, este objetivo sí que no, este objetivo yo sé que es imposible. ¿Qué creéis que hace falta para que alguien nos diga un objetivo y digamos, este yo sé que es imposible? ¿Vale?
¿no? O sea, el tiempo que tenemos, de luego, si en vez de tener una semana tuviéramos 2 años, pues parece que nos podríamos preparar. Vale, más cosas. ¿Qué más cosas creéis que hacen falta para que ante determinados objetivos podamos decir, este sé que es imposible? ¿Vale? ¿Sabéis qué pasa? O sea, sí, desde luego en la vida hay que estar motivado para todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Mirad, cuando la gente hoy en día habla de que nada es imposible desde un punto de vista motivacional, eso desde luego seguro que tiene su valor, pero yo no tengo ni idea de eso. O sea, un mago no sabe de motivación, un mago sabe de estrategia, me refiero. O sea, cuando yo digo, no, esta pelotita, ¿vale? Que yo tengo que conseguir que, a pesar de que ni es mía, la ha traído otro, se ve cómo la mano se cierra sobre ella y así desaparezca. No es motivación, es estrategia. O sea, lo que seguro que no hace el mago es dejarse de verdad la pelotita y decir, venga, hoy es el día. No, los unicornios me son... Hoy desaparece. No por nada, sino porque no parece que así lo vaya a conseguir. Desde luego en la vida hay que estar motivado porque es para pasarlo bien, que es fundamental. Pero para conseguir un objetivo concreto no es cuestión de motivación. Hay que tenerla para ejecutarla, es cuestión de estrategia. Lo que pasa es que para ejecutar esa estrategia tienes que estar motivado y entender con qué objetivo lo estás haciendo. Entonces, lo que el mago no es motivación, lo que el mago dice, ¿cuál es el objetivo? Y además defíneme todo lo que no me pueda saltar, ¿no? Que la pelota sea de otro, ¿no? Que las pelotas sean de otro. Que se vea cómo hasta el último momento la mano se cierra sobre esta pelota. Y tal, que yo aún así abra y que luego la pelota no esté. ¿Vale? Oye, pues si yo justo cuando tapo aquí nunca llegara a dejarme la pelota, porque justo cuando esta mano tapa, con la otra me la... vale, lo tendría. Vale, entonces es viable, ¿no? Entonces me refiero porque... O sea, yo puedo estar muy motivado para subir al Everest, pero para mí una buena definición de imposible es que no se da cuenta los recursos que tengo que invertir o los riesgos que tengo que correr a cambio de lo que espero obtener. Entonces, quiero decir, yo puedo estar muy motivado para intentar subir al Everest de aquí a una semana, pero el riesgo de morir es realmente grande, ¿no? Entonces, no sé si es muy buena estrategia. ¿Algo más? Vale, mirad, yo me di cuenta que el gran generador de imposibles, y esto es todo, y esto es lo que un mago sí entiende y un espectador no, es ni más ni menos que no distinguimos objetivo de estrategia, y eso es todo. Fijaos, cuando yo os planteo un determinado objetivo, ¿no? Subir al Everest de aquí a una semana, que es concreto, indisociadamente estáis dando por sentado una estrategia, que es subirlo andando. Y efectivamente hay estrategias que hacen imposible un objetivo, o tan difícil que no sale a cuenta, ¿no? Porque lo malo es cuando no veis que es imposible del todo, ¿no? Porque dices, hombre, yo lo podría intentar, ya, pero no parece que sea la estrategia que más te va a compensar, ¿no? Y esto es todo. Y fijaos que se trata de un objetivo que no tiene nada que ver con aquello en lo que sois expertos. Me refiero porque si hubiera aquí un alpinista experto, lo único que ocurriría es que él sabría explicarnos mucho mejor que vosotros por qué es imposible, porque conocería mejor los riesgos. O sea que imaginaos cómo no va a pasar con aquello sobre lo que sabemos mucho o en lo que estamos muy metidos, ¿no? Sobre, oye, cómo es posible o no partir de cero y que toda la ciudadanía crea en ti. Pues normalmente un partido que lleva mucho tiempo haciendo X cosas con resultados que le han funcionado, lo tiene complicado. Tiene que llegar alguien que lo ves de fuera para inventar esa estrategia que diga... Porque el otro le dice, no, es que necesitas estos recursos. Si no, no... Dice, sí, seguro, si lo haces así. Da igual, funciona con cualquier cosa. Mirad, un ejemplo. O sea, yo le llamo el problema del experto, ¿no? Normalmente, cuando alguien está en una determinada situación, ¿no? En un punto A, y es capaz de concretar un objetivo claro, ¿no? A donde quiere llegar. O sea, fijaos que B no es avanzar, no es crecer, no es llegar exactamente a B. Pues se pone a buscar maneras y al final encuentra una forma, ¿no? La optimiza, la itera un poco y la modela, ¿no? Como esto le funciona, dice, oye, pues para ir de A a B, pues he encontrado que este camino está bien, si pasamos primero por C nos funciona mejor. Vale, como esto funciona, pues se crea un modelo de negocio de ir de A a B pasando por C, o se crea un máster, ¿no? De cómo ir de A a B pasando por C. Y llega gente que se hace muy buena en ir de A a B pasando por C. Gente que en cuanto huele A 10 kilómetros de distancia ya sabe estar viendo C. Y lo hacen porque funciona, o sea, en la vida habrá gente tonta, yo no soy consciente de haber conocido todavía a nadie, no, lo hacen porque les funciona. ¿Qué ocurre? Que un día por lo que sea... Dale ahí. Como está con la foto, digo, espera. Vale. Un día por lo que sea ocurre que hay una crisis, entonces este paso por C
se hace tan difícil que no sale a cuenta, o bien el objetivo B cambia. Entonces, esta gente que se ha hecho muy buena en ir de A a B pasando por C, dicen imposible, y llevan razón. Porque es verdad que ir de A a B pasando por C es tan difícil que no sale a cuenta. Claro, dices, pero hombre, es que es evidente que el objetivo no es pasar por C, es que es llegar a B. Mentira. Si fuéramos perros o marcianos y la cabeza funcionara de otra manera, sería evidente. Como somos seres humanos, funciona así. Mirad, un ejemplo, uno de mis primeros clientes. Distribuidor con la distribución exclusiva para España de un material para hacer encimeras absolutamente mecanizable, ¿no? Encimeras que tú las puedes taladrar, fresar, tornear, hacer virguerías con ellas. Entonces este señor, con mucho esfuerzo, además después de una situación personal que la mayoría de la gente se hubiera tirado por una ventana, montó una empresa en la que él estas encimeras las vendía a fabricantes de muebles de baño y luego a su vez también compraba los muebles de baño terminados y los distribuía por canal de distribución normal. Vale, entonces este señor vendía muebles, digamos, un poco majos, ¿no? O sea, muebles de 200 euros, 300 euros, 400 euros. Vino la crisis y fue al garete, no, al regarete, ¿no? Entonces, cuando nos juntamos, él me dijo, dice, mira, yo en los tiempos buenos vendía 10, ahora vendo 2, yo necesito vender por lo menos 5. Digo, pues yo te puedo ayudar poco. Te puedo ayudar poco por dos motivos. Digo, lo primero, porque de cómo vender muebles de baño con este posicionamiento en precio, a este público objetivo, por estos canales, sabes tú mucho más que yo, entonces ¿qué te voy a contar yo a ti? Pero lo segundo es que precisamente el intentar vender estos muebles de baño a este público objetivo con este posicionamiento en precio es lo que te lo está haciendo imposible. ¿Cuál es el problema? Que también es lo que te ha hecho viable sacar tu empresa adelante durante 20 años. Tú, haciendo esto durante 20 años, has conseguido hacer esto. Entonces, lo siento, la realidad es que no distingues entre conseguir esto o intentarlo hacer así. Bueno, joder, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque mirad, en esto consiste hacer un juego de magia, ¿no? O sea, un juego de magia tiene que ser conseguir algo concreto que todo el mundo le puede decir al mago por qué no puede ser. Es que si no fuera imposible, no sería magia. Entonces, si es imposible es magia, vale, pero si es imposible, como lo hace el mago, está jorobado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues ¿sabéis qué es lo único que hace el mago? El mago lo único que hace es hacerse una pregunta que es, para mí, la mejor herramienta de desarrollo estratégico que existe, básicamente porque esa pregunta tiene el poder de inevitablemente separar objetivo de estrategia. Y esa pregunta es ni más ni menos que ¿para qué? Una tontería bien grande, si los juegos de magia no se cuentan, pues es una tontería. Lo que pasa es que hay que hacerse esta reflexión de forma ordenada. Me refiero, yo tengo un objetivo. Vale, lo primero, ¿es concreto? No, pues a concretar y si no, no te levantes, ¿no? Que quizás esa reflexión no sea interesante ahora a vuestro negocio. ¿Qué queréis conseguir con ello? Cosas medibles. Oye, que 3 colegios hayan implementado no sé qué, o 3000. La estrategia va a ser distinta, pero no necesariamente más difícil. Pero traducirlo a medible, ¿no? Concretad ese sueño. Vale, ahora, ¿es concreto? Sí, venga, avanzamos. ¿Es viable? Sí, pues a currar, ¿no? O sea, no mares la perdiz. ¿Es viable? No. Oye, ¿para qué quiero conseguir esto? Entonces, fijaos qué tontería. Digo yo, subir al Everest de aquí a una semana. ¿Es concreto? Sí. ¿Es viable? Parece que no. Vale. Solamente cuando uno se hace esta pregunta y se la contesta, dice, oye, ¿para qué quiero subir al Everest de aquí a una semana? Entonces, igual la respuesta es, oye, porque yo quiero ganar 50.000 euros que me ha apostado con un amigo que me hacía una foto en la cima. Solamente entonces te puede empezar a ocurrir que quizás tengas que invertir 10.000 en viajar hasta allá y alquilar un helicóptero. Es decir, subir al Everest era una posible forma de ganar los 50.000 euros. Pero no parece que sea muy viable. Pues fuera, lo que tengo que tener claro es que mi objetivo es ganar los 50.000 euros haciéndome la foto en la cima. Que oye, no, es que a mí para qué es totalmente distinto. Es que yo quiero subir al Everest para sentir una sensación de superación personal. O sea, tu objetivo es sentir esa sensación de superación personal. Solo entonces se te puede empezar a ocurrir, hombre, que quizás tenga sentido subir a Peñalara en vez de subir al Everest. ¿Subir al Everest sería una forma de sentir esa sensación de superación personal? Sí. ¿Parece viable? No. Fuera. Porque no es ese tu objetivo. ¿Cómo lo hicimos? Mirad, súper rápido. Vamos a hacer un juego de magia entre todos. Vamos a ver cómo lo hicimos con el de los muebles de baño. Y nos vamos, ¿no? Y luego a la vuelta vamos a ver esta parte de... que al final es la que mola, porque la gente cree que lo de vender es la parte que es difícil. Esta parte de cómo diseñamos guión de venta sin fallar. Y aunque no valga para mucho lo de cómo hacerlo con las cartas, pues nos lo vamos a llevar para casa. Que por lo menos, oye, pues aunque la apariencia sea una birria, pero esto de las cartas nos lo llevamos para casa. Vale, entonces, ¿qué hicimos en el caso de los muebles de baño? Aplicando esta misma idea, ¿no? Pues os lo voy a contar. Pero antes de contároslo, mirad, un juego
¿Os suena Dynamo? ¿No? Es un mago que no sé si sigue teniendo un programa o no en Discovery, pero durante 4 o 5 años ha tenido un programa de magia muy... Y uno de los juegos que más famosos hicieron a Dynamo fue, él iba caminando por la orilla del Támesis. Bueno, si alguien tiene algún juego en la cabeza que en algún momento viera y diga, este sí que es el que más imposible, pues lo podemos cambiar, ¿eh? Pero él iba caminando por la orilla del Támesis, entonces le pareció que el agua estaba maja, ¿no? Saltó la valla y pasó atravesando el Támesis de una orilla a otra. Entonces, es un gran juego de magia. ¿Por qué? Porque la gente tiene muy claro que caminar sobre las aguas es algo muy imposible. Como además tenía ciertos precedentes históricos, pues causó furor. Pero sobre todo causó furor porque desde que la gente lo vio, dijeron, esto sí que no puede ser. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Joder, pues lo único que hace el mago es preguntarse para qué. Mirad, muebles de baño y juego de magia. Aquí, oye, yo en los tiempos buenos vendía 10, ahora vendo 2, yo necesito vender por lo menos 5. Vale, ¿es concreto? Sí, bueno, por lo menos podemos avanzar. ¿Es posible? No. ¿Qué hacemos? ¿Para qué? ¿Para qué quieres vender 5 muebles de baño al año? Y dije, hombre, no, pues yo necesito facturar mínimo tanto. Hombre, pues es una tontería bien grande, pero es bastante distinto facturar tanto al año. Tú dime todo lo que no quieras que toquemos, ¿eh? A base de vender muebles de baño, que vender tantos muebles de baño con este posicionamiento en precio a este público objetivo. ¿Leemos camino? No. Venga, pues ¿para qué? No, pues yo necesito que me quede mínimo limpio tanto dinero al año. Pues fijaos qué tontería tan grande. Pero solamente entonces te puedes dar cuenta de que todo lo que no sea que te quede tanto dinero limpio al año a base de vender muebles de baño, puedes renunciar a ello. Entonces te pueden empezar a ocurrir 200.000 ideas. Si no haces este ejercicio, nunca se te va a ocurrir. ¿Qué hicimos en este caso? Fijaos, lo espectacular siempre son las respuestas, ¿no? O sea, cuando tú cuentas un juego de magia o cuando cuentas un caso de éxito empresarial, la gente siempre está pensando, ¿cómo lo hicisteis? Pues sí que en cada ocasión en particular hay un cómo, y encantado de compartirlo, pero es lo de menos. Lo importante no es la respuesta, lo importante es la pregunta, es decir, ¿qué preguntas nos hicimos que al hacérnoslas se nos pudieron ocurrir el cómo que os voy a contar ahora, que es cómo lo hicimos, o muchos otros? Si no nos lo hubiéramos hecho, nunca jamás se nos habría ocurrido esa respuesta. Entonces, en este caso en particular, nos dimos cuenta de que cambiamos el público objetivo. Nos dimos cuenta de que con estas encimeras, con este material, éramos capaces de fabricar prácticamente cualquier mueble de baño que el mejor diseñador de muebles de baño del mundo fuera capaz de tener en su cabeza. Entonces, luego, esto, o sea, el primer salto de imposible, porque nada más así es muy rápido, luego hay que aterrizarlo en qué es el mundo real, me refiero. Teníamos que hacer algo que pudiéramos implementar en 2 semanas y con 0 euros, pues este señor estaba a punto de tirarse por la ventana otra vez. Entonces, oye, ¿le podemos preguntar a Google, que es muy majo, quiénes son los mejores diseñadores de muebles del mundo? Vale, nos jugamos 15 tardes de trabajo a hacer ese listado de quiénes son los mejores diseñadores del mundo y ser un poco listos en encontrar su contacto de verdad. Vale, 15 tardes de trabajo. ¿Cómo podemos, invirtiendo lo menos posible, mostrarles a distancia que de verdad somos capaces de fabricar cualquier mueble que ellos sean capaces de tener en la cabeza? Pues vamos a invertir un mínimo en X soluciones constructivas que ya tenemos y lo demás se lo pintamos. Y ya está. Y nos pusimos a escribirle a los mejores diseñadores de muebles del mundo para explicarles que éramos capaces de fabricar cualquier mueble de baño que ellos fueran capaces de tener en la cabeza. ¿Qué ocurre? Y esta es la clave para vender, ¿no? Cuando tú a la gente le ofreces algo que nadie más les está ofreciendo, entienden qué les va a aportar a ellos, la gente te hace caso. En frío, le mandamos un mail, ¿eh? Que la gente dice, no, es que el mail no responde a nadie. Hombre, depende de lo que ponga el mail. Si tú entiendes a la primera, ¿por qué te va a importar a ti? Claro, yo en Telefónica, en macro, en correos, estoy con mail en frío. Pero claro, pues es que si se entiende por qué te va a importar a ti, dicen, ay, pues a ver si es verdad, ¿no? Entonces, empezaron a llamarnos, la gente hace una prueba, ven si de verdad les podemos fabricar el mueble que ellos sean capaces de tener en la cabeza, y si resulta que es verdad, pues la gente trabaja contigo. Ya está, entonces, en menos de un año, para no mentir, desde la primera vez que nos encontramos hasta que empezó a entrar los cuartos por la caja, en menos de un año más que triplicamos el máximo beneficio histórico, o sea, la máxima facturación histórica de la empresa, perdón. Y más aún que más que triplicamos el máximo beneficio histórico, porque los costes de fabricar estos muebles de baño únicos en el mundo, no son los mismos que los de fabricar los otros que hacía, pero hay que asumir un molde por vez, ¿no? O sea, la diferencia de costes en relación a cómo cobra esos muebles de baño únicos, pues totalmente despreciable. Es decir, él me empezó diciendo, yo quiero vender más muebles de baño. Acabó vendiendo menos muebles de baño al año, pero a un precio muchísimo mayor y con un margen de beneficio muchísimo mayor, porque su objetivo no era vender más muebles de baño al año,
era sacar más cuartos para hacer viable su empresa vendiendo muebles de baño al año. Entonces, fijaos, en el mago, ¿vale? Y con esto nos vamos al descanso. ¿Bien? Vale. El mago dice, atravesar el Támesis andando es imposible. Sí, es concreto, sí, pero es imposible, vale. Entonces, ¿qué hace el mago? Dice, oye, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo atravesar el Támesis andando? ¿Para qué creéis que es? ¿Para qué creéis que el mago querría atravesar el Támesis andando? ¿Para qué creéis que es? Para sorprender a su público, ¿no? Claro, entonces fijaos, es que es una tontería bien gorda. Y yo vivo de que lo que pasa es que nadie hace ejercicio de forma ordenada y luego lo aterriza en qué hacemos estos 15 días, ¿no? Pero es que no tiene más misterio. Claro, ¿se da cuenta? Su objetivo no es atravesar el Támesis andando, su objetivo es sorprender a su público. Adquirir de verdad el superpoder sobrenatural de caminar sobre las aguas sería una forma de lograrlo, pero no parece que esa vaya a ser muy viable. Entonces, solamente cuando se hace esta pregunta y se la contesta y se da cuenta que su objetivo real es sorprender a su público, solo entonces se le puede empezar a ocurrir que, para sorprender a mi público, no hace falta que yo atraviese el agua andando, ¿no? Con que parezca que atravieso el Támesis andando, puedo sorprender a mi público. Fijaos qué idiotez tan grande, pero dices, ahora, ¿cómo diseño, cómo puedo hacer que parezca que atravieso el Támesis andando? Las soluciones que se te empiezan a ocurrir serán mejores, serán peores, las tendrás que optimizar. Pero desde el instante cero te vas a poner tú y vas a poner a tu equipo a trabajar por diseñar soluciones para conseguir algo viable. Mientras que si no te haces la pregunta, vas a tener a todo tu equipo explicándote durante 20 años por qué ellos saben que caminar sobre las aguas es totalmente imposible. Y no se lo vas a poder discutir porque van a tener razón. Entonces, recordad ese instante en el que tenéis súper claro que es imposible. Vale, ahora, porque es que va a cambiar en 10 segundos. Entre todos, ideas. ¿Cómo podríamos hacer que pareciera que caminamos sobre las aguas? ¿Qué se os ocurre? ¿Vale? Una tabla por debajo. ¿Cómo? Más o menos a qué altura. Porque luego el primer salto ya veis que es instantáneo, luego es el mundo real, entonces tenemos que hacer algo que le podamos pedir a compras. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo lo monetizamos? ¿Dónde lo ponemos? Y a ejecutar. ¿Una tabla cómo? Flotante pero poco. A ver, no lo entiendo bien. Dale. ¿Cómo la pondrías? ¿Vale? Como un par de centímetros o así, ¿no? Claro, dices, si fuera flotante, tendríamos resuelto lo de que estuviera a esta altura, ¿no? Que es para que no se vea, pero esté ahí. Pero el problema sería que se hundiría, ¿vale? Iterémoslo, ¿cómo lo solucionamos? El que no se nos hunda. ¿Eh? La anclamos, ¿no? O sea, podemos poner anclajes aquí. Vale, entonces ya tenemos... Vale, guay, ¿no? ¿De qué material? Porque luego esto es el mundo real, ¿no? O sea, ¿cómo pondríamos la tabla? ¿De qué? ¿De qué os la imagináis? No sé, tenemos que pedir que nos miren materiales, ¿no? Pero podemos echar una tarde buscándolos, algo transparente. Vale, guay. Fijaos, normalmente cuando la gente ve una solución para un caso de éxito en una empresa, les suele molar, dice, hay que inspirador. Dice, pero en mi caso no me vale. No me vale porque mi caso específico... No pasa nada, tú dime todo lo que tenemos que respetar y lo iteramos. Fijaos, Dynamo lo hizo todavía un poco más difícil, porque justo antes y después que él, un barquito fue aguas abajo, ¿no? Cruzó el Támesis así, entonces con esto no podría ser porque la quilla del barco se daría con... Vale, ¿cómo iteramos la solución para que pueda pasar un barco antes y después? Ideas. ¿Eh? ¿Vale? ¿Móvil? ¿Cómo se la imagina móvil? Que suba y baje. Vale, tendríamos que ver cómo de fácil es resolver el anclarlo al fondo del Támesis, pero es una línea de trabajo. ¿Más ideas? ¿Con? O sea, con flotadores, quiero decir... Muelles que boten sobre el fondo. Claro, pero tendríamos que ver, oye, que luego al final la distancia hasta el fondo no va a ser... Pero sería, podríamos mirarlo. ¿Más ideas? ¿Vale? O sea, pero claro, entonces el barco si no tiene quilla, ¿cómo sigue navegando? Pero podríamos explorarlo. ¿Vale? Oye, si en vez de hacer movible la quilla del barco, hacemos movible la tabla, ¿no? Como estaban comentando por ahí, oye, pero podemos... Vale, ¿cuánto cuesta anclar? ¿Podemos poner aquí unos raíles en vez de anclarla al fondo? Pues igual sí. ¿Podemos hacer dos y que esto sea abatible? La cuestión es, fijaos, somos las mismas personas, con la misma inteligencia, con los mismos recursos que hace un minuto. Cambiando la pregunta que nos hemos hecho, o sea, este juego es de los que más hizo triunfar a Dynamo, precisamente porque la gente cuando lo ve se tira toda su vida diciendo ni idea de cómo puede ser. Cambiando la pregunta que nos hemos hecho, ya habéis visto que las primeras soluciones han empezado a salir
Es que es mentira, no hemos tardado 10 segundos. Hay que hacer este mini ejercicio y iterarlo porque tiene que ser algo que podemos hacer el lunes. Pero eso es todo. Entonces, a la vuelta, o sea, después de que un descanso, siguiente ciclo y tal, vamos a ver, vale, guay. Ahora, el de los muebles de baño, ¿no? Digo, oye, si hacemos esto, los mejores diseñadores de muebles del mundo, o sea, podemos vender muebles de baño únicos a los mejores diseñadores de muebles, o no, a los mejores diseñadores de muebles de baño del mundo. ¿Y eso qué números nos daría? Ah, pues estos, vale, pues parece que la estrategia haría viable a la empresa. Muy bien, pero falta la segunda parte. Tenemos que tener la interacción con esos diseñadores y que de verdad quieran comprar esos muebles. Y entonces es la segunda parte que vamos a ver luego. Lo que pasa es que siempre la gente cree que eso es lo difícil, el guión de venta. Pero no es lo importante, me refiero. Yo siendo bueno en el guión de venta, me van a salir X número porque estoy apuntando a estos diseñadores de muebles de baño. Si no, puedo hacer un guión de venta magnífico para algo que me deje 10 céntimos y no me van a salir los números. Vámonos, venga, que ya está. Adiós, adiós. Venga, ya. Muchísimas gracias. Tenemos ahora una pausa de 15-20 minutitos aproximadamente, así que a descansar, a estirarnos para después volver a la segunda parte. Muchas gracias.